Continuando con nuestro tema de consolidación, ahora vamos a definir dos términos que son fundamentales en el cálculo de asentamientos por consolidación, y es qué es la carga de preconsolidación y cómo se determina, así como qué significa el índice de compresibilidad y cómo se determina. Para ello, vamos a primero definir qué es la carga de preconsolidación. Lo consideramos como el máximo esfuerzo que ha soportado el suelo en todo su desarrollo o formación hasta la época actual. Aquí lo importante no es en sí determinar así como tal, como procedimiento, una carga de preconsolidación, sino entender la importancia que tiene esta carga de preconsolidación en la historia del suelo. Es un modelo, romántico de un sitio. No estrictamente hay que interpretarlo tal cual, pero nos define que en un cierto lugar, en un cierto punto de alguna población, de algún lugar, el desarrollo de la vida ahí ha sido muy diferente y el nivel de terreno o nivel de superficie que tal vez actualmente pudiéramos estar pisando, pues ese no corresponde al que en épocas anteriores había. Por ejemplo, podemos ver en esta parte, que vamos a considerar la más antigua, ahí se desarrollaba la vida de ciertas características. Luego pasa el tiempo, se va acumulando material por diversos procesos. Ahorita no nos vamos a preocupar por qué procesos son esos que generan que se vaya acumulando estos materiales, pero ocurre. Y entonces en otra época así se desarrollaba la vida en otro nivel. Pasa el tiempo y tenemos esta otra época del mismo sitio, más acumulación de materiales. No precisamente se tiene que acumular el mismo material, se generan los estratos, ¿sí? Y por último tenemos tal vez una época actual. Vemos que ya son otras condiciones, la gente está ahí conviviendo y demás, y entonces la superficie es diferente. Ahora, eso quiere decir que esta acumulación de materiales, a final de cuentas todos estos materiales pesan, tienen un peso específico, tal vez pudiera aparecer a nivel de aguas freáticas. Entonces las condiciones de esfuerzo en un mismo punto con respecto al tiempo son muy diferentes. ¿Sí? Esa es la importancia de definir esto que le vamos a llamar carga de preconsolidación. Además, cada vez se va desarrollando más los centros urbanos. Por ejemplo, aquí en este mapa tenemos en color gris los desarrollos urbanos. Y entonces vamos llegando a utilizar terrenos que a lo mejor antes eran solamente de cultivos. Hay zonas donde la zona boscosa se va interrumpiendo, vamos haciendo rellenos. Entonces todo esto va conformando una historia de cargas muy diferente. Aparte, cuando hacemos algún análisis, tenemos nuestra estratigrafía y con esa condición actual diseñamos. Sin embargo, repito, posiblemente en épocas anteriores no existían todos estos estratos. Las condiciones hidráulicas tal vez no son las que existían en épocas anteriores. Entonces es importante definir qué es lo que pasaba con el tiempo. Eso también nos hace que haya comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, este mapa, para ver las cuestiones de las aceleraciones en un sismo, nos define que esos manchones de otros colores más intensos es mayor la condición sísmica. Entonces todo esto nos va definiendo más adecuadamente nuestro análisis geotécnico, nuestro análisis de mecánica de suelos y obviamente el diseño de cimentaciones o de estructuras que pudieran estar involucradas con el suelo. Esta también es una idealización abajo de la Catedral Metropolitana. En un mismo punto A podemos ver en la parte inferior que hay vestigios, ¿sí?, arqueológicos, ¿sí?, y en épocas todavía anteriores a ello todavía tenemos otro tipo de vestigios. Entonces todo eso y la acumulación de suelo nos va haciendo condiciones diferentes. Por lo tanto, cuando construimos algo en algún lugar, no podemos suponer que somos los primeros que llegamos y somos los que le vamos a transmitir un incremento de esfuerzo. Pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, los sismos que desafortunadamente a veces hacen que se caigan estructuras,
pues posiblemente un edificio que estaba en algún predio de 10 pisos, desafortunadamente se cae con un sismo, se hace la demolición y todo, se limpia el terreno, y después de un cierto tiempo otra vez alguien compra el predio, vuelve a edificar, pero su edificación, a lo mejor antes había un edificio de 8 pisos, ahora él va a hacer una edificación de 3 niveles, y entonces el historial de cargas es muy diferente, y por lo tanto el comportamiento de asentamientos también es de esperarse sea muy diferente. Por ejemplo, en esta estratigrafía, actualmente, pueden ustedes irlo a ver, actualmente la torre del lado poniente está ladeada hacia ese lado, y lo que es el sagrario, que es del lado derecho, prácticamente ya está estable. A ese se le hizo todo un trabajo de recimentación, también a la catedral. Entonces, los asentamientos son muy diferentes. Del lado izquierdo tenemos un asentamiento de 1.25 metros con respecto al asentamiento del lado derecho de 0.70 metros. Ahí tenemos ubicado el nivel de aguas freáticas, tenemos información de una prueba de cono, ¿sí? Y cómo se identifican los diferentes estratos, ¿no? De forma muy englobando a todos. La costra superficial, el relleno, la serie arcillosa superior, la primera capa dura, muchas estructuras se cimentaron sobre esta capa dura, luego la serie inferior inferior y depósitos profundos. Ahí tenemos las profundidades. Entonces aquí no voy a explicar esto sería un tema muy diferente a otro video que podríamos hacer de esto, pero el historial de cargas, eso nos define el comportamiento, ¿sí? Hay algunas asociaciones de ideas de los que han trabajado en esto del rescate de la Catedral Metropolitana, que el sagrario tiene diferente carga porque abajo hay mayores vestigios prehispánicos y eso le da una conformación de cargas muy diferentes a un suelo prácticamente virgen en la zona poniente. Es una de las explicaciones, ¿no?, de variaciones estratigráficas. Muy bien, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo construyo? Esto hay que interpretarlo, este modelado. Es el mismo suelo, son los mismos bloques de suelo, pero con el tiempo. Vamos avanzando con el tiempo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Se han ido acumulando materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la vez siempre acumulación, el esfuerzo máximo que ha soportado el suelo es ese mismo que tiene ahorita. Entonces, cuando es simplemente acumulación, sin cambios de esfuerzos, cuando yo diseño, las cargas que voy a transmitir son nuevas para el suelo. Y por lo tanto el comportamiento de asentamientos es muy diferente. Tenemos un mayor asentamiento en un suelo que las cargas que yo transmita, esfuerzos que yo transmita, para él son nuevos. Y entonces habrá un reacomodo y demás, ¿no? Ese sería una por acumulación. Pero ¿qué pasa en este otro modelo? Tenemos del lado izquierdo un modelo, en el centro y al lado derecho, es el mismo espacio, nada más que en el tiempo, va avanzando el tiempo de izquierda a derecha. Se van acumulando materiales y demás, es más, hasta tenemos un tirante de agua, tal vez un lago. Pero después ese lago se deseca, desaparece, por cuestión de erosión también desaparecen algunos estratos superficiales, lo que antes era el fondo del lago, y de pronto, el modelo que está de su lado derecho, voy a hacer algo ahí, no sé, excavo algo y voy a construir una cimentación tal vez. Entonces, el historial de cargas que tiene actual, es el modelo de su lado derecho, no es el máximo que ha soportado el suelo. Si vemos el modelo central, antes, en X época, soportaba más carga de la que ahorita soporta. Por lo tanto, si lo que transmita sea menor de lo que antes había soportado, es de esperarse un menor asentamiento. Esa es la importancia, ¿sí? Todavía no hablemos de cálculos, no hablemos de magnitudes, sino simplemente es el análisis, ¿sí? La interpretación cualitativa ayuda mucho a resolver problemas geotécnicos antes de empezar a echar números o modelos o introducir información a un programa y demás. Esa es la importancia. Esto más o menos interpretaría lo que pasa en una parte, solamente una parte de la Ciudad de México. No toda la Ciudad de México está en una zona lacustre, ¿sí? Muchas veces se afirma eso, la Ciudad de México está en una zona lacustre, o toda la ciudad está, no, una parte de ella está en zona lacustre.
Muy bien. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para definir, bueno, qué había antes de, ¿no? Para ello vamos a usar esta curva de compresibilidad dibujada en escala semilogarítmica y obtenida de la prueba de consolidación. En otros videos ya se explicó de este mismo canal cómo se construye esta gráfica, cómo se dibuja, ¿sí? Ese ya no es tema aquí. Ahora sí, la vamos a emplear, la vamos a usar. Esta nos da, dibujada en escala semilogarítmica, nos da mucha información. Primero, nos define un primer tramo curvo que le llamamos zona de recompresión. Es un reacomodo de las partículas y demás. Entonces, ese estado de esfuerzos ya lo conocía el suelo. Sin embargo, después surge algo que se llama un tramo recto, llamado tramo virgen. Eso quiere decir que vean que el cambio de la relación de vacíos es importante bajo un estado de esfuerzos. Esa condición nunca la había soportado el suelo. Y luego lo que hacemos es la correspondiente descarga. Entonces, con esto yo voy a poder definir esto de la carga de preconsolidación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos más o menos imaginarlo con esta gráfica. Esta es una gráfica de carga y descarga de una pastilla de suelo en la prueba de consolidación, pero no se desmonta. En la parte superior podemos ver cómo voy cargando al suelo, lo llevo a un máximo, veo los cambios en la curvatura, ¿sí? Y de pronto yo descargo, el suelo se trata de recuperar un poquito, en las oquedades lo podemos ver, pero ¿qué pasa posteriormente? Cuando vuelvo a cargar, observamos que lleva una cierta curvatura y de pronto, ya cuando llego al máximo que había llevado la anterior, se vuelve otra vez tramo recto. Eso quiere decir que, recordar, en esta pastilla de suelo no la descargué, no está descargada. Simplemente cargo, descargo, no desmonto nada y vuelvo otra vez a repetir la prueba. Entonces se genera otra vez este tramo recto después del máximo esfuerzo y llego a un máximo. En esta segunda ocasión descargo, se recupera un poco el suelo y vuelvo otra vez a cargar. ¿Qué observo? La curvatura. Sin embargo, cuando llego al máximo que había cargado anterior, otra vez se genera el tramo recto, o sea, un estado de esfuerzos que no había conocido el suelo y vuelvo a descargar. Esto es muy interesante porque estos tramos rectos que se generan, observen que se presentan rebasando el estado de esfuerzos máximo que lo llevé anteriormente, ¿sí? En estas gráficas son 3, porque 3 veces cargué y descargué. Entonces tiene que haber una interpretación de este tramo recto en el cual el estado de esfuerzos que estoy sometiendo al suelo no lo había conocido el suelo. Y de ahí surge un procedimiento gráfico propuesto por Arthur Casagrande en apoyo con también Arthur Casagrande es discípulo del doctor Carl von Terzaghi. Y se propone algo geométrico para sacarlo. Es un método aproximado, pero válido hasta la fecha, ¿sí? Es muy importante que muchas cosas que hacemos en mecánica de suelos y geotecnia son procedimientos propuestos y son modelados. Siempre es muy importante la experiencia de quien emplea todo esto. ¿Sí? Eso es fundamental, la experiencia. Y cuando hablo de experiencia, no hablo de años. No, hablo de que cada vez que hace un trabajo geotécnico, cada vez que hace una exploración, cada vez que manda material al laboratorio y obtiene resultados, cada vez que analiza cargas, y es más, se puede dar la oportunidad de no solamente quedarnos en el diseño, sino ir a las obras pasado el tiempo y ver qué pasa con ellas, y el comportamiento que yo supuse es válido. Entonces, cuando hablo de años de experiencia, es años, pero ejerciendo la carrera y tomando información, ¿sí? No hablando de años en cuanto a nada más tiempo, ¿no? Eso nos podemos pasar toda la vida haciendo lo mismo y no aprender nada, a que pocos años aprendemos mucho, porque de cada trabajo recabamos bastante información. Entonces siempre es importante la experiencia. Muy bien, ¿cómo es este método que
propone Arthur Casagrande. Dice, hay que escoger un punto de máxima curvatura ubicado en la zona de transición. ¿Cuál es esa zona de transición? Entre el tramo de recompresión y el tramo virgen. Ya que he definido este punto, hago pasar una horizontal y una tangente. Esto es lo más delicado. ¿Dónde se encontrará ese punto? Está entre la transición de recompresión a tramo virgen, o sea, la parte curva superior y el tramo recto inferior. Ahí está. Ahorita yo voy a poner un punto. Si alguien que vea este video dice, no, a mí me gustaría que lo hubiera puesto un poco antes, no, un poco después, está bien. La verdad está bien, mientras cumpla con lo que acabo de mencionar, que eso lo propuso Arthur Casagrande. Mientras lo cumpla, no pasa nada, ¿sí? Es una propuesta. ¿Ok? Para mí ese va a ser mi punto de máxima curvatura. Observen que hago pasar una horizontal y una línea tangente. Ok, ya cumplí con esa parte. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, entre esas dos líneas que acabo de trazar, trazo la bisectriz. Y además de trazar la bisectriz, prolongo el tramo recto, el tramo virgen, con una recta hasta que cruce a la bisectriz. ¿Ok? Hagámoslo. Ahí está. Una bisectriz en una línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. El tramo recto lo prolongo recto hasta que cruza la bisectriz. Bueno, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el punto de intersección define la carga de preconsolidación. Ahí está. Ese cambio en el cual esfuerzos que ya conocía el suelo y esfuerzos que no conocía, ahí lo puedo definir. Ahí está. En la escala de esfuerzos lo determino en la parte inferior. 1.71, no le quise poner unidades para no restringirlo a un sistema de unidades, tiene que ser en esfuerzo. No sé, a lo mejor este es 1.71 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o ya transformado sea 17.1 toneladas metro cuadrado, o si de forma conservadora manejo el múltiplo de 10 para transformar toneladas metro cuadrado a kilopascales, sería 171 kilopascales. No sé, no quise restringir a unas unidades, pero esa es la manera. Entonces, aunque no tenga mucha información de épocas anteriores, qué había pasado en ese lugar y demás, con esto, que la curva de compresibilidad me da ese historial de esfuerzos y cambios en la relación de vacíos, lo puedo definir. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho porque luego hay diseñadores que dicen, transmite cargas menores a la carga de preconsolidación para no tener problemas con asentamientos. Y es cierto, porque los esfuerzos que yo transmito no los conocía el suelo y por lo tanto es de esperarse asentamientos menores, cambio en la relación de vacíos menor. Pero obviamente eso restringe mucho qué puedo construir en un lugar. Entonces yo puedo rebasar la carga de preconsolidación y estar en la zona de mayores asentamientos. Ya veré cómo le hago para disminuirlos. No sé, un sistema de cimentación compensada, o la otra, si tengo muchos problemas con este suelo, pues vámonos a estratos más profundos, o una solución de combinación de cajón de cimentación con pilotes que absorban el asentamiento. Hay muchas opciones, eso ya le queda al ingeniero decidir. Entonces, esa es la forma de obtener esta carga de preconsolidación. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es su importancia? Muy bien, dentro de este video no solamente íbamos a tratar la carga de preconsolidación, también algo que se llama índice de compresibilidad. Y nuevamente usamos la curva de compresibilidad. ¿Qué representa este índice? La pendiente de ese tramo virgen. Eso es lo que representa. Y con ese índice de compresibilidad voy a calcular asentamientos. ¿Cómo se hace? Bueno, escoger dos puntos cualquiera que se encuentren en el tramo virgen, lo cual va a generar un triángulo y determinamos sus catetos. Entonces la condición es nada más que esos dos puntos estén en la recta, nada más. No importa qué tan separados estén, como es una recta, nos va a dar el mismo índice de compresibilidad. Aquí está mi propuesta. Ahí están mis dos puntos, a cada uno le determino sus oquedades, oquedad 1, oquedad 2, esfuerzo 1, esfuerzo 2. Observo que se genera un triángulo ahí, y entonces
relaciono los catetos, que es el concepto de la pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo que forma una recta con respecto a un plano horizontal. Entonces termino los catetos y con eso obtengo el índice de compresibilidad. ¿Cómo va a quedar? De esta forma. El cateto opuesto son las oquedades. Oquedad 1 menos oquedad 2 me da el cateto. Pero observen que hacer esfuerzo 2 menos esfuerzo 1 no me da el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está en escala logarítmica. Entonces, si yo no quiero sacar el cateto, ¿qué tendría que hacer? Esfuerzo 2 menos el logaritmo del esfuerzo 2 menos el logaritmo del esfuerzo 1. Eso sí me da la longitud del cateto. Pero una regla de los logaritmos es que dice que una resta de logaritmos es igual que una división. Por eso queda así. El logaritmo de esfuerzo 2 entre esfuerzo 1. Es un parámetro completamente adimensional. Con ese parámetro, más adelante, igual en este canal está el tema de asentamientos por consolidación, calculamos asentamientos en un suelo en el cual el estado de esfuerzos que estoy transmitiendo no lo conocía el suelo y por lo tanto es de esperarse asentamientos de mayor magnitud.